Bueno, queridos patitos, como venimos esta semana y la que viene con Ucronías, monarquía hispánica, esta revista Despertaferro, el número 2 de Ucronías, donde el futuro no está escrito, el pasado tampoco, de 8,95 euros, que establece el marco general de mirar al pasado con otra disposición alternativa. En las Ucronías son aquellos espacios donde uno cambia un elemento concreto de la trama para hacer la evolución posterior de los acontecimientos de una manera completamente diferente. Y por tanto, es necesario saber bien la historia para luego, evidentemente, poder avanzar en esos caminos no tomados para, evidentemente, tener una visión completamente distinta de las posibilidades que, evidentemente, revientan la alternativa del hecho de la unicidad, del destino manifiesto y la imposibilidad de caminos alternativos que a veces se suele establecer respecto de la visión, respecto de la historia. Y por tanto, la idea de que la historia pudo ser de otra manera y por tanto el futuro puede ser de otra manera a como nos dicen que tiene que ser. Y por eso resulta interesante, por ejemplo, David Blue Martis, David Nievas, tiene una impresionante lista de vídeos sobre la conquista. Por tanto, es interesante, sobre todo ligado a lo que ocurrió en la futura Nueva España, referido a Hernán Cortés, para poder entender definitivamente lo que ocurre con este título, que es Solo ante el peligro, Cortés derrotado en Otumba. Finalmente hay muchos elementos en donde pudo haberse establecido un camino diferente y para eso hay que conocer la historia realmente tal y como fue, aunque no dando como en el capítulo que establece un marco general muy largo de la realidad que fue para luego establecer finalmente un cambio a través de la batalla de Otumba. Ciertamente, en la historia auténtica, real, tenemos ese momento en el que Hernán Cortés sale de Cuba para hacer su aventura porque piensa que está constreñido en una especie de rutina, encajonado dentro de una realidad que se le va sobreviniendo, sedentarismo y bastante tranquilo en el ámbito de Cuba, que podría haber tenido también en Extremadura o en otras partes de la antigua España. Y por tanto, ahí la idea de la aventura, la noción, ese el pinzamiento del hecho de tratar de buscar algo diferente. Y buscando relatos, rumrunes que se comentan, bueno, pues había algo por ahí que le llamaba y que al final pues era Tenochtitlan y el reino de el mundo azteca que decimos a posteriori. Y por lo tanto ahí está la triple alianza, evidentemente ya había un elemento alternativo que podría haber sido. ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran apresado antes de salir de Cuba? Si hubieran detectado el movimiento, si hubieran sabido que iba a salir y dónde, y le hubieran parado los pies antes de salir de la aventura, ¿qué hubiera salido del mundo de ese momento? Pues luego evidentemente tenemos el hecho de que cuando llega 3 años antes, en 1516, ha habido una problemática por un nombramiento que evidentemente tiene que ver con el hecho de la ruptura de la Triple Alianza, cosa que evidentemente le viene fantástico a Hernán Cortés, pero hoy sí habría habido el tránsito entre un lado y otro 3 años antes y no después, o mejor 4 años antes del decaimiento de la Triple Alianza. Por lo tanto, ahí el momento elegido es maravilloso y por tanto en otro momento podría haber tenido otras consecuencias. Otro momento de cambio, cuando evidentemente está yendo con la parada en Tlaxcala, en donde se ganan los beneficios, a pesar de que igual también podría haber pasado ahí que, oye, ¿y si los españoles no están a la altura? O ¿y si no les hacen la celada para tratar de ponerles a prueba y por tanto no reciben luego los honores previamente? Por lo tanto, el ámbito de después también tiene que ver con el hecho de llegar a Tenochtitlan, Moctezuma, ese enamoramiento aparente de que se convierte en un súbdito. Luego, la misión que viene después, porque Cuba dice, oye, ¿este a dónde ha ido? Y por tanto, este igual hace cosas bonitas y no me dan el premio a mí. Y por tanto, oye, y detrás de este, que se ha ido a hacer cosas que... Y ojo, cuidado, porque también ahí es bien interesante, un pequeño detalle. Y es el hecho de que Hernán Cortés sabía perfectamente. Y hay una serie que fue emitida en Prime Video que tenemos referenciada en el canal.
La Corte sabía perfectamente lo que tenía que hacer para tratar de justificar su accionar. Y una es, evidentemente, tratar de ir enviando cartas al emperador Carlos, contándole sus relatos. Cosa que, evidentemente, eso significará el libro que todo el mundo conocerá. Habrá un montón de épica a través del mundo. Hernán Cortés era un personaje muy conocido. Pero, evidentemente, eso tiene como trasfondo previamente el hecho de las lecciones que tomó en Salamanca respecto de la política, del derecho, respecto de fundar Veracruz como una ciudad en donde habría una elección de un militar que él sería. Y por tanto ya estaba justificado la separación orgánica de lo que había en la zona de Cuba. Y por tanto ya no pasaba sino a independizarse de lo que venía siendo el personajillo que él había enviado la misión para buscarle y que evidentemente también ahí tenemos el hecho de que en buena medida la jugarreta, porque está todo concatenado. Él sale de Tenochtitlan para buscar a esta expedición. Evidentemente esto provocará en Tenochtitlan la noche triste. Y evidentemente tenemos el hecho de que cuando se encuentra con esta expedición, que es bastante numerosa, en un momento dado secuestra a los líderes y les doblega. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido doblegamiento y no se hubieran sumado la mayor parte de los miembros de la expedición a su aventura? Y se hubieran puesto muy rigoristas. No, no, esto es así, así. Y lo hubieran matado a Cortés ahí. ¿Qué hubiera pasado con toda la expedición y con toda la aventura? Es un elemento también interesante, es decir, que simplemente estamos exponiendo el hecho de que la debilidad intrínseca a una expedición en la que prácticamente todo lo que podía salir salió bien, en definitiva, a pesar de las dificultades lógicas como la noche triste, que evidentemente cuando llegaron de vuelta con la incorporación de los nuevos miembros a Tenochtitlan, pues evidentemente había pasado la noche triste y luego tuvieron que salir de mala manera. Y con otro elemento que también es interesante antes de llegar a Tumba, el hecho de que saliendo había solamente una persona. Una persona a la que le preguntaron, oye, tú de hacer barcos, ¿qué tal vas? ¿Qué hubiera pasado si a esa persona le hubieran matado? Ojo, cuidado, ¿eh? Porque esos elementos también son importantes e interesantes a la hora de entender esta situación, el momento. Y por lo tanto, los barcos luego serían muy importantes. No solamente cuando arribando, supuestamente los quemó para decir, bueno, vale, hay test. Aquí ya no podemos sino tirar para adelante. Para el que quiera volver para atrás, bueno, tendrá que hacerlo nadando. Ya, bueno, eso es más leyenda de lo que se considera y a veces, pues, la literatura posterior, ex post, bueno, pues construye el relato de lo que fue. Por tanto, el relato también es importante a la hora de señalar, pues, por ejemplo, estas formulaciones en grabados, supuestamente de la victoria de los muchachos frente a Hernán Cortés, que es derrotado y no solamente derrotado, sino que posteriormente será liquidado. Ahí está. Cortés tumbado y sacándole cositas del pecho. Pero no amor a España, sino el corazón para ser... bueno, mejor me lo ahorro, ¿eh? Mejor me ahorro lo que ese corazoncito, ese corazao español, bueno, va a hacer en el ámbito de esa muchedumbre. Evidentemente, fue una batalla, una tumba bastante peleada, difícil, que evidentemente después de la derrota y salida de Tenochtitlan, pues evidentemente tenía todas las visos de poder perder. Y por tanto, fue una gloria para España el hecho de la victoria en Otumba, cosa que abrió la perspectiva de la vuelta a tomar de Tenochtitlan y el hecho de poder... luego, posteriormente, a partir de 1521, como dice la frontera norte, el amigo Francisco García Campa, evidentemente, después de la caída de Tenochtitlan definitiva,
pues ya se abre la puerta, pero no ya la conquista libre ya de lo que sería la Nueva España, sino que evidentemente hacia el norte hay un montón de territorio que hay que tomar para lo que luego será la Nueva España. Por tanto, hay mucha tela que cortar posteriormente a 1521, a pesar de que en el año 2021 se estableció por el gobierno de México la idea del quinto centenario de la conquista de México, lo cual evidentemente era una tontería porque no era así. A partir de 1521 se toma la ruta hacia el norte para muchos elementos que, a poder ser, ya lo comentaremos con Francisco García Campa si tiene disponibilidad temporal para venir y comentarla con nosotros, lo mismo que hizo con Cayo Mario en su momento el libro sobre el periodo romano. Evidentemente, aquí tendríamos un dibujín de mapa respecto de lo que podría haber pasado con la victoria en Otumba de los muchachotes nativos. Ahí estaría la victoria de Cuauhtémoc, que evidentemente pues sería el imperio mexica, que evidentemente luego, posteriormente de la retirada de los castellanos españoles, tendrían los mexicas tener la idea de entrar en las guerras con los tarascos y luego con la confederación Guamare, antes de meterse con las guerras chichimecas, que fue lo que en la realidad nuestra, nuestro multiverso particular, hicieron los castellanos después de 1521 hasta 1530. Evidentemente, como todo, se especula que esa formulación, con todo el elemento y bagaje que hubieran podido dejar detrás los españoles caídos en combate, pues evidentemente les habrían dado la posibilidad de aprender del mundo equino, de conocer ferrería, de conocer el ámbito de la náutica con los barcos, no por el hecho de artillarlos, pero sí de tener una formulación de la guerra más europea y poder incorporarlo en su acervo, también con caminos que pudieran establecer conexiones entre los ámbitos territoriales y luego evidentemente tener la posibilidad de entrar en el ámbito de la lucha por los territorios haitianos de las Antillas, de Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Santo Domingo, de obligar a los castellanos a replegarse de esos territorios, tal vez en el periodo entre 1525-1528, abandonado por los castellanos debido a los ataques progresivos de unos mexicas que han incorporado ese acervo después de la derrota de Natumba por parte de los castellanos, y que evidentemente pues luego estaría evidentemente la parte hacia arriba, la parte hacia abajo, la parte hacia arriba, la derrota de Cortés, y la parte hacia abajo, el interrogante respecto de la posibilidad de la expedición de Pizarro con unos territorios en la provincia de Nicaragua, la costa del Pacífico, y en la zona de Panamá, ¿no?, Castilla de Oro, y una zona de Santa Marta, y en la gobernación de Margarita, teniendo ahí territorios los castellanos, desde los cuales, pues igual, en 1524-1525, hacer expediciones en dirección hacia, pues hacia el sur, para tratar de conquistar el Perú, pero evidentemente con la idea de que para final del siglo XVI pues habría un cambio de época, un cambio de ciclo en donde los españoles, es decir, los castellanos, tendrían que ver un acuerdo equipotencial con los nuevos amos del ámbito del imperio mexica, que evidentemente tendrían una evolución bastante diferente respecto de su capacidad técnica, capacidad de supervivencia, y que evidentemente todo viene respecto de ese momento en la batalla de Otumba que lo cambió absolutamente todo. Ese sería el punto de divergencia, en donde la ausencia de noticias de Cortés pues duraría un tiempo hasta que evidentemente pasaría esa situación en donde se enterarían también
Hay una pequeña variación de la muerte de Diego Velázquez en Cuba antes de lo que en realidad fue, pero es un cambio técnico porque, bueno, pues hubo una serie de disputas en el ámbito de la realidad histórica que evidentemente de haberla estrenado pues hubiera sido más fácil haber hecho frente a la situación, pero evidentemente esa incorporación de los mexicas entrando en Cuba, como por ejemplo ocurrió en la vida real en el ámbito de Filipinas, con los... ¿eran Ronins? Eran samuráis en Cagayán, en la zona norte, que hubo esa batalla famosa de 1000 Ronins contra un tercio español. Bueno, como batalla es bonita para la película. Nadie ha hecho una película de los tercios luchando contra los Ronin o los samuráis, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no nadie lo ha hecho? Es una vergüenza. Ciertamente es un ejemplo más o menos exacto en el hecho de que, bueno, pues una fuerza más o menos expedicionaria a barco y que llega allí, pues puede ser repelida o no, depende de las capacidades de la fuerza. Evidentemente, si solamente son colonos, pues la dificultad es intrínseca respecto a la capacidad de retaliación, es decir, de respuesta. Y por tanto ahí estaría parte del intríngulis en donde, pues parece que según el autor, los castellanos se verían obligados a replegarse de todas y cada una de las islas, de Cuba, de Haití, de Jamaica y de Puerto Rico. Hombre, no creo que fuera tan así, pero evidentemente tenemos el recuerdo de aquel libro que está referenciado en el canal de Orson Scott Card, en donde juega también con el espacio-tiempo y con los viajes colombinos, en tanto en cuanto dice que habrían tenido la disposición de no haber llegado Colón y haber tenido ese plan de liberar Constantinopla. Un elemento interesante, y hablaremos próximamente en esto. Eh, de la Zulia de puro verdad me refiero. Tenemos ese momento en donde aparentemente una flota de mexicas, unas décadas después, pero sin ningún tipo de conocimiento, sino un botitiflón, el autor Orson Scott Card, del que hablaremos del juego de Ender. Este domingo, vamos a hablar del juego de Ender este domingo. Bueno, perfecto. Bueno, pues ciertamente tenemos esa idea de que cuando llegan sería algo así como cuando Gavin Menzies habla en su segundo libro de la visita de chinos para poner en marcha el renacimiento europeo. Una sorpresa. Y luego resultaría curioso porque en el caso de Gavin Menzies es tan ilusorio como es Orson Scott Card, pero él pretende que sea un documental. Y resulta curioso porque la flota china ha desaparecido completamente de los registros documentales que han servido para hacer el relato del renacimiento italiano. Pero bueno, ciertamente resulta pintoresco el hecho de qué partes se ven, no se ven, y el hecho de, hemos descubierto nuevas fuentes para construir un relato diferente, con actores que no estaban por ahí. El caso que nos ocupa evidentemente nos trata de incorporar elementos que sí pudieron ser, al principio hemos hablado ciertamente de esos casos que había muchos. Porque evidentemente cuando uno se pone el foco en un momento, pues evidentemente da por supuesto que el resto de elementos estaban exactamente en el mismo orden. Por tanto, simplemente estás cambiando una pieza. Pero el problema cambiando una pieza es que el resto de piezas cambia. Y por tanto el juego geopolítico en la zona, al haber sido derrotados los españoles en la tumba, pues tiene que ver también con la religión, con el juego geopolítico y geoestratégico, con la sucesión en los ámbitos del territorio, con lo cual evidentemente ahí tenemos una pieza que cambia todas las demás y que evidentemente también cambiaría el ámbito de la situación en el ámbito europeo, porque recordemos que cuando en la batalla de 1213 en la zona norte pirenaica, después de la batalla de las Navas de Tolsa, esta otra, la de 1213 incardinada en la cruzada albigense, cuando los aragoneses ven como sus vasallos del norte les piden ayuda para el sostenimiento de su situación, a pesar de que en paralelo están sosteniendo la situación de los cátaros,
porque ha arraigado ahí. No solamente ahí, pero también en otros lugares, el norte de Italia, el norte de Aragón, hay también algún rescoldo cátaro, pero evidentemente la lucha geopolítica se superpone porque desde la Île-de-France tratan de controlar la zona meridional, la actual Occitania. Por tanto, ahí está el asunto de que cuando el rey aragonés es asesinado en batalla en 1213, Aragón deja de tener interés en el norte y se deriva en la zona mediterránea. Por tanto, la batalla de Otumba tal vez hubiera producido un efecto parecido en España en ese momento de la década de 1520-1530. Es una suposición, como muchas otras, gracias al capítulo de hoy. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Helpean.